cultural, de los trabajos ligados a la didáctica del arte contemporáneo y tiene una numerosísima carrera, ha coordinado muchísimas exposiciones y en concreto una línea específica de proyectos de género. Por ejemplo, las 14 ya ediciones de la convocatoria, una bienal que se hace desde el MUA, desde el Museo de la Universidad de Alicante, que es Mulieris, y luego otras 3 ediciones del proyecto Del morado al negro, violencia de género a través de la prensa gráfica alicantina, y también las 3 ediciones del último proyecto que se ha iniciado, que es la convocatoria bienal de artes visuales Pluriidentitats. Por otra parte, desde el año 2021 es la persona responsable de, en realidad, la coordinación del Vicerrectorado de Cultura y Deporte y Extensión Universitaria de la Universidad de Alicante. Ha sido parte de la comisión asesora del Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere entre los años 2011 y 2019, es decir, 8 años, y además es docente específica en títulos relacionados también con el arte y con el patrimonio, en concreto con un título de interpretación de experto universitario en interpretación del patrimonio y guía turístico de la propia Universidad de Alicante, en la que lleva dando clases desde el año 2007. Y, por otra parte, pues tenemos con nosotros a Susana Guerrero. Susana Guerrero es una de nuestras artistas con mayor proyección internacional. Es compañera, es doctora en Bellas Artes, es profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández. Participa también como investigadora en el grupo de investigación, el Centro de Investigación en Artes CIAS de la propia Universidad Miguel Hernández, y tiene múltiples exposiciones a nivel internacional, ¿no? Ha expuesto en Nueva York, en México, en Cuba, en Santo Domingo, en Guatemala, en Marruecos, en Múnich, no lo sé, o sea, es que es espectacular el currículum que tiene Susana. A mí me interesaba también hablarles de algo que no es una rareza dentro de los artistas, pero sí es algo que impregna de manera muy clara la obra de Susana Guerrero, que es la cantidad de colaboraciones que realiza en espectáculos de danza, que es como una de sus líneas de fuerza. Tanto en flamenco como en danza contemporánea. En flamenco ha colaborado con la coreógrafa Vanessa Aybar y ha generado proyectos con ella como Sierpe, Aspit o La Reina del Metal. Este, en concreto, tuvo un premio Max al mejor espectáculo de danza del año 2023. Y luego, obviamente, también ha trabajado mucho con Asun Noales, con nuestra gran coreógrafa valenciana, en una instalación performativa que es Rito, que supongo que sería una rareza que alguna de las personas que estamos aquí no la hayamos visto, ¿no? Porque aparte ha sido un proyecto que ha girado muchísimo, se ha visto en muchísimos sitios. A ambas os doy las gracias. Son 2 personas muy sensibles, el trabajo de Susana lo requiere, de hecho. Vamos a ver cómo proyectan ambas, que estoy segura de que va a ser súper interesante, ese diálogo sobre atravesando la obra de Susana Guerrero. Gracias a ambas. Mirad una cosa. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias al MACA, especialmente a Rosa María Castells por acogernos, también a Isabel Tejeda por ser artífice de este ciclo de encuentros entre artistas y especialistas en artes visuales titulado Nuevas Narrativas, por propiciar este diálogo entre Susana Guerrero y yo para ir desgranando las claves de su proceso creativo, y, por supuesto, a todos y todas los presentes, familia, amigos y público en general. Yo solo espero que podamos transmitir un poquito o muchito de todo lo que hemos disfrutado preparando esta conversación.
a pesar de los nervios y de lo que impone estar aquí para dos personas muy tímidas como somos las dos. Así es que bueno, vamos a ello. Susana ha preparado esta preciosa imagen para introducir nuestra conversación y ella se ha quedado con estas dos palabras, remedios y guerrero. Parece un oxímoron, parecen conceptos contradictorios, antagónicos, pero en nosotras creo que bien avenidos. Los antiguos romanos tenían una expresión que era nomen omen, y que venía a expresar lo firmemente que ellos creían en que el nombre determinaba mucho a las personas. Ellos creían que el nombre que se le concedía a cada persona era como un presagio que definía el carácter y la vida de las personas, tanto a nivel público como a nivel privado. Creo que somos un poco eso, remedios y guerrero, bálsamo, herida, en una alquimia creo que muy enriquecedora para las dos. Así es que, bueno, si te parece, Susana, comenzamos. Va a ser una charla medio leída, medio hablada, porque yo no renuncio a compartir una serie de reflexiones que he tenido la oportunidad de escribir en artículos recientes. Juan Antonio Roche, profesor catedrático de la Universidad de Alicante, está aquí también y sabe de ese artículo en el libro El sujeto robado. Bueno, pues me gustaría leer algunas reflexiones y luego ir comentando con Susana, que sobre todo ella, que es la protagonista y la hacedora de toda esta magia, nos vaya contando cómo va enfocando su trabajo. ¿Quieres decir algo, Susana? ¿O empiezo yo? Venga, no. En realidad, los agradecimientos los hemos visto entre las dos y para no repetirnos. Y muchísimas gracias por la invitación y a todos por venir. Empieza. Bueno, pues vamos a hacer una breve introducción sobre el trabajo de Susana. El discurso plástico y la práctica artística que desarrolla Susana Guerrero desde hace 30 años y que se ha podido disfrutar en más de 150 exposiciones, 40 de ellas individuales, otras colectivas, tanto de ámbito nacional como internacional, bucea en mitos, religiones, tradiciones, leyendas, supersticiones, sueños, rituales y creencias que salvaguardan esas conexiones entre lo trascendental y lo intangible que siempre han poblado nuestra imaginación y nuestros relatos. Sumergirse en su obra supone adentrarse en un universo de seres, en un universo habitado por seres míticos, relatos heroicos, ritos ancestrales, leyendas populares y pensamiento mágico. Los temas que recorren todo su imaginario podrían expresarse en una serie de palabras clave: ofrenda, sacrificio, dolor, penitencia, rito, invocación, resurrección, catarsis. La fuerza de estas palabras define una pulsión creativa de marcado carácter autorreferencial que deriva en la creación de piezas de una gran carga poética y simbólica. Lo que sin duda convierte a Susana en una artista excepcional es su experimentación con multitud de procesos, lo vamos a ir viendo. Modelar, dibujar, grabar, coser, ensamblar, soldar o tejer. Y también con materiales muy, muy diversos. Barro, espinas, hojas de palmera, penca de ágave, objetos familiares de gran poder evocador, hilo, goma de calzado, hierro o cables eléctricos. Esa hibridación de disciplinas, la vivencia a veces dolorosa de los procesos, las asociaciones inesperadas de materias primas naturales y de elementos artificiales, así como el uso de los materiales por esa carga simbólica, articulan un conjunto de obras definidas por su fuerza y sinceridad. Ciertas obras de Susana nos vinculan con esas formas ancestrales de espiritualidad que conectaban a los seres humanos con las fuerzas de la naturaleza encarnadas en animales protectores y guías. Una de ellas es la pieza Cabeza doble de jaguar, ofrenda para el león blanco, incluida en la colección Jenkins Romero y en la que nos vamos a centrar en este primer momento de la conversación para ir desgranando esas claves de la filosofía de trabajo. Susana, esta pieza tiene una historia azarosa, desde el comienzo, desde su concepción hasta la llegada a la colección. Cuéntanos un poco cómo se fue gestando. Pues la pieza esta, doble cabeza... Sí, la pieza esta, doble cabeza de jaguar,
tiene origen en un encargo que me hizo la Fundación Arsur. Yo trabajaba con una fundación en Madrid, la Fundación Arsur, y un coleccionista encargó a la fundación que quería hacer un Belén, y quería hacer un Belén encargándole cada uno de los elementos del Belén a un artista. Era una cosa un poco extraña, la verdad. Y yo justo en ese momento estaba trabajando con el proyecto de los leones blancos nunca atacan, de los jaguares, y entonces lo que hice fue, y entonces me encargaron los animales. Al encargarme los animales, pregunté que quién iba a hacer las ofrendas, y no habían pensado en ellas. Entonces me encargaron también la mirra y el incienso. Entonces hice los animales, la mirra y el incienso. Entonces, bueno, y preparando esta charla, una cosa que sí que, la verdad es que luego dicen estas cosas de que para qué sirven estas charlas o los comisariados y todo eso, y a mí me parece que sirven muchísimo, porque todo el rato descubres cosas cuando estás ahí hablando y buceando en tu trabajo. A mí me hacen descubrir siempre muchas cosas. Y preparando esto también me di cuenta que la mirra, que es cuando veáis en mi trabajo como unas lenguas rojas, que son como de carne, pues simboliza la mirra como esencia regeneradora de tejidos, y parte también de aquí, que fue una de las cosas que encontré cuando me encargaron la mirra y empecé a buscarla. Entonces, bueno, más o menos el origen viene ahí, en este encargo. Bueno, esta es una de las cabezas que hice para el trabajo de la Fundación. Y todo el trabajo que estaba haciendo en el momento en el que me hicieron el encargo, tiene que ver con un sueño que tuve. Yo soñé que vivía con un león blanco en mi casa, vivíamos juntos en un apartamento, no era campo ni nada, era un apartamento, y salíamos a caminar a la calle, como si camináramos nosotras dos. Cuando caminábamos hacia un hombre, venía hacia mí, el león se abalanzaba sobre él, que además era un león blanco enorme, gigante, y se abalanzaba sobre él y parecía devorarlo. Yo me asustaba mucho y en eso el león retrocedía, el hombre se levantaba, venía hacia mí y me decía: tranquila, Susana, que los leones blancos nunca atacan. Y entonces, a raíz de buscar quién era ese león blanco, bueno, estuve buscando mucho, que es un poco largo, y al final decidí que era eso, que yo vivía con un león blanco y ya está. Y entonces comencé a realizar una ofrenda, que era la ofrenda de 100 cabezas de jaguar para el león blanco. Y de ahí surge esta pieza que luego forma parte del proyecto Rito, pero la primera vez que se construyó estuvo en diálogo con un panel solar enorme en una exposición individual que hice en Espacio Bob en Madrid. Antes de volverse círculo estuvo ahí en formación. Entonces, bueno, además de estas piezas, también habéis visto algunas que también hice, esas 100 que tienen que ver con la hecatombe griega y con las 100 toros que se sacrificaban en la hecatombe y con más cosas, pero aparte de eso también estuve haciendo unos jaguares individuales, todos intervenidos. Aquí, por ejemplo, ahí se ve una instalación que hice en la Fundación Arsur, en el patio, que una amiga entró y de repente los jaguares, que tenían unas palmeras que salían de sus fauces, la sombra había convertido esa instalación en una especie de monstruo, ¿no? Proyectando las sombras. Esta pieza en realidad es una hibridación de diferentes culturas y de diferentes mitologías. ¿Qué significa para ti el jaguar y qué significa para ti esa doble cabeza, o de dónde provienen estos referentes? Pues, bueno, en principio los animales que me habían encargado del Belén son como los protectores de ese espacio, ¿no? Y bueno, yo cuando viví en México empecé todo el trabajo con las cabezas de jaguar. Tienen que ver que en México esas cabezas son las cabezas que se utilizan en el estado de Guerrero, en México. Y una cosa que me contaban allí siempre es que el jaguar es el que siempre está al acecho. Entonces
sí, es verdad que el jaguar, pues eso, por su velocidad, por su agilidad, por su visión nocturna, hay millones de cosas, pero también al final es como una especie de nahual, ¿no? Es como un animal sagrado que te protege. Y bueno, por un lado tenía que ver con esas cabezas y luego también la doble cabeza tenía que ver con Jano como el dios de las puertas, el dios también de los comienzos, ¿no? Es alguien que si vas a hacer algo es alguien que tienes que tener como de tu lado. Y me gustaba mucho porque Jano también es el dios omnipresente que preside los cambios y los espacios de transición. Y a mí me parecía muy interesante. Es un poco una especie de Eleguá, ¿no? Que el Eleguá en la santería cubana es el que te abre los caminos, el que está en las encrucijadas y el que yo intento siempre tener de mi parte, ¿no? Así. Y un poco por eso. Y una cosa también interesante de Jano era que conoce el futuro, sabiendo todo lo que ha sucedido. Entonces era un poco también... Ve hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Esa doble cabeza. Bueno, ¿cómo una obra como esta llega a la colección Jenkins Romero? Yo quiero que nos cuentes tu versión y yo ahora contaré la de Javier Romero, que tuve la oportunidad también de hablar con él y me contó cómo había llegado a elegir esta obra para su colección. Bueno, esto también es un poco... Yo no sabía que Javier estaba haciendo una colección. Yo pensaba que Javier quería tener una pieza mía para él. Me hacía muy feliz eso. Entonces, él estaba diciéndome que si tenía una, otra, estábamos hablando de unas cuantas, ¿no? Y bueno, vino a casa y estábamos ahí en el garaje abriendo cajas. La cabeza de Coyolxauhqui, la diosa azteca de la luna, y yo sacaba la cabeza de Coyolxauhqui. Luego, la cabeza del santo, del enmascarado de plata, de la lucha libre, pues estábamos ahí viendo una, otra, viendo todas. Y en ese abrir cajas, yo iba abriendo cajas y de repente era como, ¿qué hay aquí abajo en esta caja? Y de repente abrí una caja que no sabía qué era y al desembalarla estaba esta pieza aquí. Y fue muy extraño porque fue como que de repente era como esta me gusta, pero cuando se abrió esta, yo ni siquiera sabía que era esta la que estaba ahí. Fue como que sabíamos que era esta la que él quería llevarse con él a su casa. Y en realidad lo que pasó cuando trabajas cerámica, siempre pasan cosas. A veces se rajan, a veces se explotan, a veces... Y siempre, si tienes el tiempo un poco justo, yo siempre hago alguna pieza de más, además que porque me gusta tenerlas como para trabajar con el ensamblage en el taller. Y a una de las cabezas que hice para el Belén le explotó la cara. Y entonces cuando le explotó la cara, yo lo que hice fue esmaltarla al negro y conforme volvió del horno, la guardé en esa caja y a lo mejor yo creo que estuvo 10 años guardada en esa caja, porque ayer estábamos contando cuántos años hacía y hacía como 10 años. Pero fue un poco, esta pieza es como que se hace sola, es como que es ella la que va diciendo, ¿no? Y se apareció ahí igualmente que se construyó. Bueno, coincide mucho el relato de Javier. Yo cuando tuve oportunidad de hablar con él me contó ese momento del flechazo. Javier Romero, la verdad es que es un caso excepcional de persona también y de coleccionista, porque aúna la faceta de artista, la faceta de comisario y de gran conocedor del panorama artístico nacional e internacional. Y es un gran admirador del trabajo de Susana, con una gran sensibilidad también. Él me comentó que quería adquirir una obra de Susana para su colección y tenía claro que quería que fuera de la etapa mexicana, que ahora vamos a ver que es una de las más determinantes en la trayectoria de Susana. Estuvieron viendo cosas, como ella nos está contando, y casi ya al final, casi a oscuras, ¿no? O medio oscureciendo. Ahora tengo un taller maravilloso, pero antes tenía muchas cosas en el garaje. Era un almacén. Y cuando abrieron la caja, los dos se miraron y fue ese flechazo de la certeza de decir, esta es la pieza
que voy a adquirir, que va a ir a la colección. ¿Por qué lo adquirió? Él argumenta que no solo era una cuestión de cualidades estéticas, de la belleza de la obra, también era la importancia del soporte cerámico, que no era muy habitual en aquella época en el recorrido o en los espacios expositivos que él frecuentaba, y menos en su colección. Era una obra también en la que el azar tenía un peso muy importante desde su origen hasta ese momento de la adquisición, y para él el defecto, el error, ese azar que provocó que la pieza fuera tan extraña y tan extraña y bella a la vez, no era para nada algo que supusiera motivo de descarte, sino todo lo contrario. Para él era un valor añadido a la pieza. Para él era como que la pieza estaba en constante proceso de transformación, y esa autenticidad y esa belleza rara a él le pareció un valor muy, muy interesante para adquirirla. Así es que, bueno, está en la colección, y yo creo que es una de las piezas que creo que los dos conserváis en el corazón, porque el momento del hallazgo, el momento y la forma en que se ha producido esa conexión ha sido quizá azarosa y muy bonita. Bueno, si os parece, vamos a ir poco a poco hablando de esas líneas de trabajo principales en la trayectoria de Susana. Y desde dentro, tú, como protagonista de tu obra, si tuvieras que definir tu trabajo con 3 ideas, ¿cómo lo definirías? Bueno, unas cosas que siempre están presentes en mi trabajo son un poco estos 3 bloques. Por un lado, el trabajo con la mitología, con las tradiciones, con los chismes, con las supersticiones, o con pequeñas cosas que me cuenten. Por ejemplo, el jaguar empecé a utilizarlo porque decían que era el que siempre está al acecho. Pues eso, simplemente eso ya decías amigos también, que lo tenían como... Es verdad, es que también amigos míos los tenían en las puertas de las casas. Era el guardián de los umbrales, e incluso alguno, como siempre está al acecho, lo tenía en la cama, en su cama. También me parecía como... Es alguien que custodio te guarda de los cuando sueños, cuando tú estás dormido, ¿no? También. Y entonces, por un lado, estaría toda esa parte de historias que me cuentan o que yo encuentro, que yo leo. Un poco todo tiene el mismo valor. Luego, por otro lado, estarían la genealogía de los materiales, el origen, su carga poética, simbólica, y cómo están procesados esos materiales, y incluso la utilización del ritual. Y luego lo tercero sería un poco la antropología de la experiencia. Sería todo lo cotidiano, lo que sucede a mi alrededor, e incluso, como nos hemos dado cuenta, también dentro de mí. Y el dolor, decías, el dolor siempre presente y la libertad. Sí, y luego siempre pues me he dado cuenta, también hablando con amigos que trabajan también con el dolor, me he dado cuenta que el dolor es algo que siempre está como presente. Y otra cosa también es la libertad en cuanto a materiales, disciplinas. Siempre me siento muy libre trabajando, eso también me parece muy importante. Bueno, pues poco a poco vamos a ir buceando en esas líneas fuerza, ¿no?, del trabajo de Susana. Y yo quería empezar por una que me parece muy importante y creo que es la base de todo, que es el viaje y la vivencia como forma de conocimiento y de aprendizaje. Los ejercicios de síntesis, hibridación y mestizaje, tanto de temas como de técnicas y materiales que activas, son frutos de la experiencia acumulada en tus estancias en países tan significativos culturalmente como Grecia o México. En tus propias palabras, Grecia me abrió los ojos al mundo de la mitología y México me pateó y revolcó en él. La génesis de los procesos creativos que utilizas para rescatar relatos antiguos y reconstruirlos se remonta a tus viajes por la geografía griega y las lecturas en voz alta con tus compañeros, con los que compartías una manera íntima y poética de escuchar las voces del pasado. En otro sentido, México supuso una vivencia descarnada de las tradiciones y creencias. Tú siempre dices esa energía visible e invisible que atraviesa las cosas. Cuéntanos qué han supuesto estas experiencias para ti. Pues
Bueno, hay dos viajes o dos lugares que me han marcado mucho mi trabajo y yo creo que siguen, ya lo marcaron y entraron y ya no salieron nunca de mí. Y uno es que estuve un año con una beca en Grecia y siempre cuento lo que acabo de decir, que Grecia me abrió los ojos al mundo de la mitología, sobre todo porque lo que hacíamos era que leíamos y que buscábamos, por suerte con la beca podíamos viajar hasta unos lugares increíbles donde teníamos unas casas donde podíamos vivir y entre ellos estaba, por ejemplo, Delfos, que estaba yo, es que he vuelto a Grecia después de 20 años y también, sobre todo lo que era muy interesante era el buscar esos mitos, leer esos mitos en ese viaje que hacíamos. Leíamos desde diferentes libros, desde diferentes fuentes, y lo que hacíamos era unir unas historias con otras. Y la verdad es que luego era como una reinvención de esa historia que realmente una cosa que me pasa a mí siempre es que no sé qué cosa me he inventado y qué cosa es verdad, qué cosa he leído, porque a veces me da miedo hablar con gente que sabe de mitología porque no sé exactamente qué me he inventado. Y entonces, sobre todo, me parece muy interesante de Grecia ese despertar al mito, pero también ese despertar a la reescritura de la historia, esa reconstrucción a partir de fragmentos. Porque hablando también con Reme me he dado cuenta que eso lo hago de igual manera con los materiales, que luego ya lo hablaremos. Y luego ya en México he estado 3 años con becas de arte y México, a mí siempre cuento que si Grecia me despertó al mundo de la mitología, México me revolcó por ese mundo y me pateó por él. Y sobre todo México me enseñó a vivir y a trabajar con lo que no se ve, que es algo que me parece muy importante en mi vida. Y yo creo que sí, más o menos, sobre ¿no? todo también es ese hacerte consciente de que la mitología no es algo del pasado, sino que está presente hoy en día también, ¿no? Y bueno, les puedo asegurar que es una apasionada de la mitología comparada y siempre está buceando en mitos, en leyendas, en lo que perdura, en lo que pervive de todo ese pasado y es muy enriquecedor conversar con ella. Bueno, vamos a ver. Sí, bueno, lo que teníamos también puesto es que lo de México, pero luego sí. lo desgranamos, ¿no? Bueno, sí. Aquí habíamos puesto esto porque, por ejemplo, en el estado de Guerrero, en el que yo vivía, en México... ¿En México cuántos años estuviste? Estuve tres. Y, por ejemplo, la Semana Santa de Taxco, en el estado de Guerrero, es muy bestia, hay una energía súper poderosa, muy extraña y muy negra. Y hay unos penitentes, y aquí en la imagen hemos puesto estos porque a Reme le parecía interesante introducirlo, porque en las calles hay unos penitentes que lo que hacen es que se amarran en cruz a 50 kilos de espinas, de zarzas, son los encruzados para hacer su ofrenda de trabajo y su ofrenda de dolor y su ofrenda de sangre. Y a partir de experimentar esa visión, ¿no? Lo que hago yo es que subo al Huisteco, que es la montaña donde ellos recogen y recolectan todo este material, a recoger yo mis espinas. Y lo que pasa es que cuando subo ahí, en vez de encontrar, que iba por las zarzas estas, me encontré estos agaves impresionantes, que son el doble que yo de alta, y entonces ahí es cuando yo empiezo a trabajar con el agave, que es lo mismo, es algo que ha entrado en mi vida y ya creo que nunca saldrá, ¿no?, en la tumba, ¿no? Y empiezas a coserlos, empiezas a coserlos a tu ropa de cama, a ensamblarlos con otros materiales. Claro, entonces yo lo que cuento es que decido hacer esa ofrenda yo, entonces la hago desde lo privado, no desde lo público, como lo hacen ellos, y lo que cuento que a mi camisón le crecen 2 espinas de maguey a la altura de los pezones y como que las espinas empiezan a correr. Y todo este trabajo, hablo de que es una ofrenda de trabajo y de dolor, porque todo esto es agave, cosido y bueno... Sin guantes. Sí, claro, con las manos desnudas porque es una ofrenda. Y
Sí, yo a eso me refería cuando hablaba de la carga que traen los materiales o la que tú impregnas, ¿no?, en las piezas cuando realizas este tipo de trabajos. Y bueno, luego también, pues luego hay un montón de piezas, aquí hemos puesto unas poquitas, pero los colibríes en México son las almas de los guerreros muertos. Entonces, es como si de cada una de las espinas apareciera el cuerpo de un colibrí, ¿no? Y bueno, luego hay un montón de piezas con colibríes. Esa transformación, ese renacimiento o conversión Sí. en otra cosa, ¿no? Sí, también, y también tener renacido. aquí a los muertos, ¿no? Es una cosa así como de tenerlos por aquí. A mí me gusta tener a los muertos. Bueno, vamos con otra idea. Fuerza, ¿te parece? Esa indagación que tú haces en las fuentes, en la fusión de diferentes mitologías y culturas, cómo te apropias del mito y lo reinterpretas a tu manera. Uno de los pilares sobre los que se sustenta tu urdimbre creativa es la mitología. Los mitos vienen a ser los andamiajes que sostienen nuestro sistema interior de creencias. Son metáforas de los impulsos que nos mueven y nos guían y, por tanto, constituyen el armazón de cualquier cultura. Podemos entenderlos como narraciones que canalizan sentimientos primordiales muy profundos. De ahí que algunos especialistas aludan a ellos como una forma temprana de psicología. Son relatos que nos explican el origen del mundo, pero también justifican su estado y aportan pautas de conducta para actuar en la vida. En su inspirador libro La mañana descalza, Irene Vallejo recoge la reflexión del historiador de las religiones Mircea Eliade sobre los mitos entendidos como modelos de conducta humana que han conferido significado y valor a la existencia. De ahí, y cito a Irene Vallejo, la importancia de volver a releer esos mitos para cuestionar sus modelos de conducta y dar un nuevo significado y valor a la existencia de las mujeres. Tu labor de apropiación y resignificación de los mitos parece que alude a esa necesidad de revisión y reparación. La mitología griega, por ejemplo, es la cuna de nuestra cultura occidental, pero también es la máxima expresión de la cultura del dominador, del depredador encarnado en personajes como Zeus o Poseidón, que, amparados en su poder e impunidad, tenían licencia para poseer por la fuerza, castigar y humillar a sus víctimas, muchas veces mujeres íntegras, fuertes, sabias y bellas, que no aceptaron rendirse a sus deseos. Un claro ejemplo, muy presente en tu imaginario, es el de Medusa, la bella sacerdotisa griega del templo de Atenea, que fue violada por Poseidón y acusada por la diosa de haberlo seducido. Para la diosa, el culpable no era Poseidón, él estaba actuando según su naturaleza instintiva masculina. La culpable era ella, que estaba seduciendo con su belleza al dios. Y por eso Atenea la castigó, transformándola en un monstruo, convirtiendo sus bellos cabellos en serpientes y condenándola a convertir en piedra a todo aquel que la mirara a los ojos. Por tanto, la condenó a estar eternamente sola. Sobre la violencia en el mito, la investigadora Susana Carro, en su libro Cuando éramos diosas, Estéticas de la resistencia de género, reflexiona, y cito, a la búsqueda de una comprensión más profunda sobre la construcción cultural del cuerpo femenino y las relaciones entre violencia de género y poder, hemos de hacer una primera parada en los relatos mitopoéticos que constituyen la base de nuestra cultura civilización occidental, pues es en este germinar de nuestro universo simbólico donde ya nos encontramos con un cuerpo de mujer objeto de violencia. Concretamente, la investigación en los referentes de hembras decapitadas ha sido una constante en tu discurso plástico. La experiencia personal del cuerpo dañado y la necesidad de recomponer y aliviar el dolor ha guiado tu búsqueda. Las has encontrado en los mitos griegos, como Medusa, pero también en la mitología azteca, Coyosalqui, en relatos fundacionales afrocubanos, como Sicán, en las leyendas populares mediterráneas, como la Amadels Peixos, que luego veremos, y en la geografía cristiana, como Santa Catalina, cuyo documental se presentó aquí. No sabemos si tú las buscas o ellas te buscan a ti. Rosa Castell dice que se le aparecen. Yo creo también, como Rosa, que las tiene muy, muy cerca. En casi todas estas narraciones encontramos historias de crueldad y sacrificio que tú conviertes en historias de reparación, resurrección y vida. Cuéntanos un poco cómo trabajas con estos personajes y qué es lo que simbolizan para ti. Pues en realidad es que es verdad que se me aparecen en el camino, no es. Yo siempre digo que no me invento nada, que todo sucede a mi alrededor.
Y bueno, a Coyolxauhqui, por ejemplo, la encontré en México. Y, bueno, cuéntanos un poco la historia, muy breve. La historia, muy breve. Coyolxauhqui es la diosa azteca de la luna, que fue decapitada por su hermano Huitzilopochtli, que es el dios del sol, de la guerra. Y cuenta la historia que la Coatlicue, que era su madre, estaba barriendo el cerro de la serpiente y encontró una bola de plumas y la guardó en su ceñidor. Y en ese momento se quedó embarazada. Y su hija, que no creyó que había quedado embarazada de esa bola de plumas, convenció a sus 400 hermanos para ir a matarla. Y es un poco, ¿no? Y entonces, en el momento en el que llega, nace Huitzilopochtli con sus vestiduras de guerra y con la Cihuacoatl, que es la serpiente de fuego, le corta la cabeza y su cuerpo cae y rueda cerro abajo y queda todo desmembrado. Entonces, cuando llego y me cuentan esto, pues yo pienso primero en hacerle de todo a Huitzilopochtli. Lo que pasa es que cuando lo digo en voz alta, lo que voy a hacer, la gente no sé, es como que siento algo raro. Vengativo, como que ¿no? Algo que sí, no. igual me salió lo vengativo. Y entonces era como... Y entonces dije, bueno, vale, entonces es ahí cuando no me gusta lo que recibo de cuando iba a empezar a hacerlo, porque iba a hacerle exactamente lo mismo que le habían hecho a la Coyolxauhqui, y no iba a hacer nada diferente. Y entonces decido reconstruir el cuerpo. Y que, bueno, en realidad la primera Coyolxauhqui que hice fue esta, que una cosa también que hablábamos es hablando de la carga, de los materiales, y cuando yo he estado 3 años en México, pero uno allí y uno aquí, uno allí y uno aquí, y al final es un poco extraño porque no estás ni allí ni aquí, y una cosa que creo que ayuda bastante es trabajar con los materiales del lugar. Todo esto está hecho con goma de calzado de las fábricas de Elche. Cosido, es una goma que se cierra sobre la aguja. Cuando tú coses, la goma se cierra sobre la aguja. Es un poco como el trabajo de la ofrenda de los penitentes, pero en vez de espinas, con goma. Y bueno, es como la reconstrucción de los cuerpos, ¿no? Y es como, da igual que me desmembres, no pasa nada. Es que se supone que está manando leche. Es como, me puedes desmembrar, pero yo sigo manando leche. No importa. Y luego las curas, ¿no? No sé si hay creo que una siguiente imagen donde esos miembros están curados con las lenguas de mirra para que regeneren los tejidos. Claro, la mirra que comentaba antes apareció con este encargo. Lo digo porque a veces uno nunca sabe de dónde surgen cosas importantes en tu trabajo. Y por ejemplo, aquí es la misma Coyolxauhqui, lo que está hecha de cerámica, y lo que tiene son lenguas de mirra en los tajos. Pero a la vez tiene alientos vitales que surgen de la cabeza, que son esas lenguas doradas. Y también hablabas del trabajo con los exvotos, ¿no? Que parecen un poco también como esos exvotos que se entregan en las iglesias, ¿no? Claro, esta Coyolxauhqui viene a ser como los exvotos que hay, es como su cuerpo se ha convertido todo completamente en exvotos, y luego además se ha multiplicado las espadas, las bocas de caimán, ¿no? En plan defensa, sí. Muy bien. Es como un gran exvoto. Seguimos con hembras decapitadas que sobreviven a su decapitación, las tiene y muchas. En un ejercicio de empatía te apropias de estos personajes míticos o bíblicos, encarnaciones de todas aquellas mujeres que a lo largo de los siglos han sufrido el castigo y la violencia para exorcizar el miedo, la indefensión y el sufrimiento. Como si ejecutaras una personal rebelión contra la tragedia y la injusticia de la historia, creas nuevas figuraciones y escenarios que dotan de dignidad y hacen justicia con estos personajes, convirtiéndolos en símbolos identitarios y emancipadores, expresiones de la dignidad y la fuerza de las mujeres. De ahí que todas ellas sean decapitadas que sobreviven a su decapitación. De sus bocas exhala un aliento vital en forma de llama y sus heridas están curadas con lenguas de mirra. Susana lo expresa con contundencia. Es algo así como: podrás decapitarme, pero no podrás matarme. Sobrevivir a tu decapitación. Uno de los casos más excepcionales de su trabajo es el relato heroico de sacrificio, ofrenda y generosidad que es La mare dels peixos, una historia extraída de una rondalla valenciana rescatada por Enric Valor. Cuéntanos cómo descubriste esta historia y qué ha supuesto para ti. Bueno, La mare dels peixos, no sé si la conocéis, pero yo no la conocía hasta hace poquito y me la descubrí gracias a Joan Borja, que estaba, como él conoce muchas historias, siempre está contándome. Y
y me pareció una historia, es como nuestra Medusa de Levante. La historia brevemente cuenta que hay un pescador aquí en Denia, que su mujer no se queda embarazada y que sale a pescar por la mañana y pesca lo que él cree que es como un pulpo o una anguila. Y es una serpiente de 3 cabezas y 2 colas que habla con voz humana y que le pide que la decapite. Le pide que corte sus 3 cabezas y que le dé una a comer a su yegua, otra a su perra y otra a su mujer. Y que sus colas las corte también y las entierre en su huerto. Es la primera decapitada que encuentro que pide ser decapitada. Yo no sé si conocéis alguna, pero si conocéis me lo decís. Pero, y las 3 se quedan embarazadas. Claro, ¿verdad? las 3 hembras quedan preñadas de gemelos. Entonces, yo digo que es como una especie de alquimia digestiva, que tú te comes una cabeza de la Mare dels Peixos y se produce una alquimia que quedas preñada de gemelos. O sea, es una diosa de la fecundidad que no necesita macho y que preña al ser devorada. Porque es bastante interesante porque cuando una está preñada, te están comiendo desde dentro, que estamos también trabajando con eso, Remello. ¿No? Con ser devorado desde dentro bueno, entonces y luego aparte también le pide que su cuerpo que lo vuelva a lanzar al mar, que él solo se regenere, que él solo se regenera. Entonces al mismo tiempo es una especie de ave fénix que regenera su cuerpo solo con el contacto del mar. Entonces me parece una bestia, ¿no? De aquí de Levante que yo creo que debería conocer todo el mundo, ¿no? Porque es como una super medusa. Entonces, a partir de conocer esto, empiezo a construir el cuerpo de la Mare dels Peixos. Y bueno, vamos a hacer muchas más. Con los materiales de esta pieza, concretamente. Esta es una silografía estampada sobre piel y estampada varias veces y montada así como sobre la pared directamente. Y también lo que tienen son como unas llamas doradas hechas con cerámica que salen de las bocas. Simbolizan siempre como el aliento, es lo que el aliento de vida, es como, vale, estoy decapitada pero estoy viva, ¿no? Algo así. Bueno, vamos con otra idea fuerza, que es la construcción de objetos de poder y protección. Ese trabajo que hemos hablado con lo intangible, con las fuerzas y energías que traspasan las cosas. El anhelo que guía a Susana es crear objetos cargados de energía que doten a sus propietarios de poder, fuerza y coraje. En sus propias palabras, hacer tuyo el poder a través de la fe. Susana entiende la fe como algo que no necesita pruebas. Sus obras ofrecen remedio y aliento como una invitación a confiar en nuestro propio fortalecimiento. Por eso Susana incorpora a sus piezas ciertos elementos que sirven a animales o plantas para defenderse y fortalecerse. Uñas, garras, dientes, cuernos, púas, espinas. Se trata de armarse, de hacer acopio de esas fuerzas necesarias para combatir el dolor y la vulnerabilidad. De ahí que otros elementos metafóricos de sus series sean la espada, la fuente de leche, el rayo, la mirra, la garra de jaguar, la dentadura de caimán, el aliento o la cabeza cortada, que para ella es una expresión del acto de vigorizar, como quien corta la rama de un árbol para que crezca más sana o corta el cabello para fortalecerlo. Ahondar en la genealogía de la herida, trabajar con la carga simbólica y poética de los materiales, invocar a esas fuerzas perdidas, crear objetos de poder a modos de fetiches o talismanes para proteger o dotar a las piezas de energía sanadora, son algunas de las propuestas que Susana nos entrega como ofrenda para resistir y resurgir. Como visibilizando ese poder que traspasa las cosas, nos facilitará las herramientas para tomar conciencia de nuestras capacidades. Como actos de reparación y objetos de poder y protección, sus obras aspiran al fortalecimiento físico, anímico y espiritual, a vencer el miedo a nuestra inevitable fragilidad. Cuéntanos un poco estas... ¿Cómo concibes? Yo quería que hablaras de este objeto de poder, que es el primero que te da la bienvenida cuando llegas a su casa, para que veáis cómo lo tiene integrado en su vida. Bueno, esto es un eleguá, es una cabeza de jaguar. El eleguá en la santería cubana es negro y rojo. Y es una cabeza que yo tenía en casa, una cabeza negra con una serpiente roja en el cuello.
Y bueno, y le pedí a Helio que me trajera cauris. El eleguá, el santo, el eleguá tiene cauris, que son estas conchas, ¿no? conchas en los ojos y en la boca. Y me acuerdo que le pedí a Helio que me trajera de viaje, que me comprara cauris en un viaje. Y cuando volvió, se los metió en la boca al jaguar. Y entonces es como, ostras, ha aparecido un eleguá aquí en la puerta de mi casa, ¿no? Es un poco así. Ya desde entonces está cuidando el Pero umbral. dices que no solo creas objetos de poder para ti, ¿no? También la satisfacción quizá de crearla. Al final, lo del objeto el objeto de poder es como una cosa que me ha pasado unas cuantas veces, es que hay gente que quiere poseer las piezas para utilizarlas también un poco de esta manera. Y me hace muy feliz. Me ha pasado varias veces. Y es como utilizar el objeto de fe que se convierta en objeto de poder, pero no por ti, sino por la gente que lo tiene. Algo así, no sé si... Sí. A veces las palabras es un poco difícil de explicar esto. Bueno, sí. Vemos más fuerza, más ideas fuerza. El proceso de trabajo y el azar. En una visita reciente al estudio taller de Susana, con Javier Romero, nos sorprendió con una reflexión muy interesante. Resaltó la coherencia de la distribución espacial del estudio, así como el carácter escenográfico y casi dramático, decía él, del gran número de mesas diseminadas por el espacio con materiales muy diversos a modo de mesas de quirófano, donde podía diseccionar, operar y reinterpretar no historias comunes, sino leyendas, mitos y tragedias que siempre han estado presentes y en el punto de mira de sus investigaciones plásticas. El estudio taller es uno de los lugares sagrados de Susana, donde ocurre la incubación creativa y la experimentación con multitud de procesos y materiales. Ella lo llama, a mí me gusta mucho, templo, taller, casafieras. 3 nombres que utiliza para definir su hábitat creativo y que nos hablan de una absoluta coherencia entre vida, pensamiento y obra. En él todo adquiere fuerza, poder y posibilidades. Es el lugar donde unge a sus piezas de la energía que dará vigor y protección a las personas a las que acompañen. Susana nos lo explicó de una forma muy clara, cómo en lo que primero pensó cuando consiguió su taller, su actual taller, fue en la posibilidad de tener muchas mesas para distribuir los materiales. ¿Cómo lo planteas? Bueno, es verdad que cuando conseguí este taller que tengo ahora, lo primero que pensé es tener una mesa para los cables, una mesa para las espinas, una mesa para la cerámica, una mesa para el altar, una mesa para... Y todo el mundo que llega a mi taller dice, ¿pero cuántas mesas hay aquí, no? Y digo, pues me gustaría tener más. Y es un poco así. Y nos hizo... La verdad es que es súper interesante cuando te visitan en el taller porque empiezas a hablar de cosas que tú no has visto. Y bueno, y también muy interesante todo lo que nos planteaba para un proyecto que tenemos, ¿no? De utilizar esas mesas, no solo ahí, sino de repente sacarlas. Las mesas tienen que ver con tener todos los objetos, los materiales, tenerlos a la vista. No solo... incluso las piezas acabadas que luego las vuelvo a utilizar y vuelvo a construir algo a partir de ellas. Entonces, tiene que ver mucho con tener las cosas a la vista. Bueno, vemos más cosas. Tu obra es multidisciplinar. ¿Qué te aporta cada proceso? Por ejemplo, el dibujar, también la escritura automática que utilizas mucho, el soldar hierro, trenzar cables, ensamblar materiales orgánicos. ¿Qué te aporta cada uno? Bueno, en realidad yo lo que contaba antes es que me siento muy libre a la hora de utilizar un material u otro, y en realidad el dibujo es como que te da como placer así tranquilo. El trenzar lo utilizo un poco como si ordenara, es una manera de ordenar, pero es diferente trenzar cable a trenzar barro.
a dibujar esas trenzas, todo esto. Cada disciplina te da unas cosas. Y eso tiene que ver con los amarres que comentabas, la historia de cómo te contaron esas mujeres, para qué servían, ¿no? Sí, Esos bueno, amarres. el amarre, que en realidad en la brujería es algo malo, es alguien que te retiene fuera de tu voluntad, ¿no? Pero en realidad yo una vez oí que cuando alguien se queda preñada, en los 3 primeros meses es muy bueno que te tejan cosas para ese niño, porque dicen que el tejer objetos para ese niño lo amarra a tu cuerpo. Entonces, yo tengo un montón de piezas que las llamo amarres, pero que tienen que ver con esa manera de reforzar. Sí, es ordenar y aferrar a algo, ¿no? Tiene un poco que ver con esa dualidad. Y bueno, el hierro, también, pues el hierro, yo cuando trabajo con hierro, pues es como que mi padre se me siente a mi lado. El trabajo de tejer también lo hago con el matriarcado, que es una maravilla, que está y entonces es como que todo el matriarcado se junta para hablar y para trabajar. Al final es utilizar los procesos. Algunos placenteros y otros dolorosos y muy duros de trabajar, ¿no? El hierro no es... No, es muy placentero también. Sí. Y también utilizo casi siempre esta parte de mi cuerpo para trabajar. No sé. Bueno, el hierro también me gusta trabajarlo con la barriga. También, ¿no? Creo que la carga esa de emocional que transmiten las piezas, tan visceral, no sé si tiene que ver con ese trabajo desde aquí, ¿no? Desde el estómago, ¿no? Bueno, destaco por vincularse con la pieza que comentamos de cabeza doble de jaguar, el proceso del modelado de barro. Susana convierte, como hemos visto, el barro en delicadas y radiantes cerámicas, cuya manipulación desborda lo puramente sensorial para propiciar una fusión casi emocional que le permite ir hacia atrás y hacia adentro. Hacia atrás me imagino que enraizando con la tradición y hacia adentro es como de introspección, ¿no? Es su forma particular de enraizar con esa tradición artesanal milenaria de las mujeres que creaban recipientes para garantizar el almacenamiento y la supervivencia de los suyos. Bueno, aquí tenemos otras dos piezas de como esos amarres, ¿no? Sí. Vamos con otra idea fuerza, que es la antropología de la experiencia y la ritualización de lo cotidiano, la creación como ritual y como ofrenda. Susana crea un corpus estético guiado por un anhelo, crear objetos cargados de energía que doten a sus propietarios de protección y de poder. Para ello lleva a cabo una ritualización de lo cotidiano y lo doméstico a través de estrategias metafóricas como los ritos de ofrenda, sangre, leche, para obtener valor y fuerzas, por eso incorpora percebes, petardos, cuernos, rituales de unificación para sanar las heridas y recomponer los fragmentos, como la mirra, o rituales de sacrificio y muerte para propiciar el renacimiento y la renovación, como el trabajo con las espinas. Se trata, en definitiva, de ejercicios de entrada en una esfera espiritual que trasciende todo lo terrenal. De esta forma, Susana convierte su experiencia vital en acto creativo, produce arte trenzando vivencias y emociones, desde la más absoluta libertad, sin compartimentos estancos limitadores. Su obra perdura porque ilumina una parte de nuestra vida, nos abre un mundo de posibilidades, nos invita a un viaje de descubrimiento en busca de la revelación sobre lo esencial, que no es otra cosa, en una frase de Jodorowsky que nos gusta mucho, que viene a decir que habitar poéticamente el mundo es un ejercicio que implica la razón, la imaginación y la intuición. Explícanos un poco estas piezas que vamos a ir viendo. ¿Estas? Bueno, es que aquí hay mezclas. Aquí sobre todo lo que se ve es el uso de los petardos un poco como maneras de explotar, pero... O no, era esta la que quieres, ¿no? Esta también. Y esas, por ejemplo, ¿no? Como empiezo a contarlas me enrollo mucho, ¿no? Bueno. Sí. No, pero esta, ¿no? La primera, esa experiencia, ¿no? Con la lactancia, con el... Aquí hay varias piezas que tienen que ver con... Yo a los 7 días de nacer mi hijo Ulises perdí la leche de un susto y casi mato a Ulises. Entonces empecé a trabajar con la hembra alimentadora, con el poder de dar y con el poder de quitar la vida. Y luego, al mismo tiempo, también hice una serie que se llamaba Leche Negra, Manantial de Muerte, que tenía que ver con eso. Por eso hay una teta de alabastro que está pinchada en un
en un cuerno ahí y se llama trofeo, ¿no? Y tiene que ver con esa leche que puede matar por su ausencia, pero bueno. Y luego estos también son los primeros zapatos de él, que lo que hice fue atravesarlos con percebes por la fuerza, ¿no?, del percebe, que es que el percebe vive en el lugar más inhóspito. Y, donde chocan, claro, las rocas, el agua en entonces, las rocas. Y son como uñas, como dientes, no se sabe bien, ¿no?, qué son. Entonces, y luego también esta, ¿no?, tiene que ver... Hice un trabajo que tenía que ver con entregar algo que necesitas en el momento en el que más lo precisas y sobrevivir a esa entrega. Y tenía que ver con la leche de Ulises, ¿no? Es como si la hubiera entregado. Y bueno, es entregar como todas tus muelas, ¿no?, todos tus dientes, todo con lo que puedes defenderte. Eso es. Vamos con una pieza que ha comentado Isabel, la de rito. En cuanto al ritual, hay que concebirlo como la representación de un mito. Es por eso que al participar en un ritual estás participando en un mito y aprendes a vivir espiritualmente. Mediante la práctica ritual, el relato de un suceso deja de ser un incidente del pasado lejano y se convierte en una realidad viva que tiene como función elevar y conectar con lo sagrado. Tú activas esa energía sobrecogedora que atraviesa todo ritual en la instalación bailada Rito, que nace como una liturgia del diálogo entre las artes plásticas y la danza, en torno a lo que no se ve, y que creas con la coreógrafa y bailarina Asun Noales. Se estrenó aquí en el MACA en 2016, muchos tuvimos la oportunidad de vivirlo. Esta foto es aquí. Es aquí, sí, es cierto, la hemos querido poner, pero se ha representado ya en 25 ocasiones en muchos lugares de la geografía nacional y también en Malta, Italia, Francia y Alemania. Ha recorrido, como aquí estáis viendo, diferentes escenarios. Como veis, dentro de un círculo ritual formado por 100 cabezas de jaguares blancos, 2 bailarines recrean el culto ancestral de la vida y la muerte en 3 movimientos: llamada, ofrenda y catarsis. La alquimia del rito, con su liturgia de danza y música desarrollada en un espacio sagrado, transporta a los participantes a un nivel más profundo de conciencia y se produce la magia que implica todo ritual. Tras él, nosotros, cualquier persona que haya podido participar en esta experiencia, algo en él ha cambiado o algo en ella ha cambiado. No sé si quieres añadir algo más. Bueno, es muy impactante ver cómo esos bailarines comienzan con todo su cuerpo impregnado del mismo barro del que están hechos las cabezas de jaguar. Poco a poco el barro se va secando, se va desprendiendo de su cuerpo y ellos siguen danzando casi hasta la extenuación, ¿no? Cómo los diferentes públicos, tú has tenido oportunidad de vivirlo en muchos lugares diferentes, de contextos geográficos distintos, ¿cómo reciben esta potente bueno, la foto pieza? esta, por ejemplo, es en Heidelberg, en Alemania, que, bueno, estos Asun y Sebas, que son unos profesionales, a 12 grados, estuvieron ahí cubiertos, era rarísimo, porque ahí se alentó todo. Y una cosa que tiene Rito, yo siempre digo del poder de Rito, pero de este, es que se creó un poco solo. Fue Francisco Sarabia, nos juntó a Asun Noales y a mí para que trabajáramos juntas, y es como que todo se dio, se fue dando todo de una manera. Y a mí siempre, y claro, son 100 cabezas de jaguar y 2 bailarines que están desnudos, cubiertos con el mismo barro de arcilla decolada con la que están hechas las cabezas. Yo les pongo el barro en líquido, el barro se seca en ellos, en sus cuerpos, y luego están danzando durante media hora dentro del círculo de jaguares. Están completamente indefensos porque no tienen una pared a la que resguardarse, y rodeados del público les rodean círculo y están muy cerca, además. Entonces, lo que hace es que mueve cosas, el barro va cayendo conforme van danzando, el barro hay barro que cae, hay otro que queda en suspensión, que yo cuento que la gente se lo come y atraviesa los cuerpos del público también. Eso. Y es verdad que cada sitio en el que lo representamos pasa algo. Es muy interesante ver cómo responde. La alquimia del ritual, Sí. todo en uno cambia. Bueno, continuamos, sí, creo que estamos terminando, lo prometo. Diseccionar para conocer y reconstruir, lo anatómico.
Otra de las fuentes de inspiración de Susana son los antiguos tratados de anatomía. Muchas de sus piezas más recientes... perdón, me he pasado un... Sí, me he pasado. Genealogía y arqueología de los procesos y materiales. Como hemos visto, sus procesos creativos parten de una profunda inmersión en los contextos que estudia. Indagación de la pervivencia de los mitos en la geografía griega, investigación en las ofrendas de dolor de los penitentes de la Semana Santa de Guerrero en México, con la vivencia del fervor popular, la recolección de espinas en los lugares donde los oferentes las recogen, el bordado de las espinas a su ropa de cama, la más cercana a su piel, la investigación en las leyendas populares, el estudio de los exvotos utilizados en las liturgias o la participación en rituales chamánicos. Su trabajo se define por una búsqueda constante para dotar de bagaje metafórico tanto al material como a los procesos utilizados, concebidos como invocación, penitencia, expiación, purificación, plegaria, pero sobre todo ofrenda. El arte se convierte en agente transformador que purifica el cuerpo y el espíritu, que cura las heridas. Háblanos un poco de esta pieza, que a mí me gusta mucho. Sí, bueno, este antifaz está hecho con cerámica y y espinas de palmera de Elche y al final a mí me remite mucho a las potencias de la Milagrosa, ¿no? Como saliendo de tus ojos así un poco hacia afuera, pero al mismo tiempo tiene esa doble lectura en la parte interna en la que está dentro. Entonces, bueno, no sé, nos ha pasado esto. Es un poco, a veces es como que quieres ver todo, pero al mismo tiempo no quieres ver nada de lo que ves. Es un poco el ver, no ver, el tener un tercer ojo, ¿no? Que vea un poco más allá, el tener un ojo atrás. Tiene que ver sobre todo con eso. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Diseccionar para conocer y reconstruir. Una de las fuentes de inspiración de Susana son los antiguos tratados de anatomía. Muchas de sus piezas más recientes parecen manifestar una fiera necesidad de reparación de la profunda fractura que existe entre el estudio objetivo del cuerpo orgánico y la escucha subjetiva del cuerpo sensible. Sus órganos fragmentados son contenedores de sangre y tejidos, pero a la vez de ese aliento vital que es fruto de la fusión entre lo tangible corporal y lo intangible espiritual. En palabras del artista, es como quedarte sin piel, irte hacia adentro y transformar la vulnerabilidad en fortaleza. Una introspección que denota la voluntad de reparar el cuerpo dañado desde dentro, de activar los mecanismos para facilitar la sanación y el fortalecimiento. En un nuevo ejercicio de antropología de la experiencia, que conecta como vasos comunicantes arte y vida, Susana rescata en piezas como esta, una de ellas, Bata de cola, la salida, el momento del parto de su hijo Ulises, como ella expresa el acto más salvaje y extremo de fortalecimiento. En la pieza nos habla de la reconstrucción de su cuerpo, pero también de la dislocación vital que supone todo alumbramiento. En estas piezas emplea corsés de latón, agujas de tejer, cables eléctricos para enraizar con esa tradición, esa tradicional labor femenina que un amigo griego llamaba penelopeterapia, que aquí está convertida en proceso ritual purificador y catártico, al imponerse a la dureza del material y a la dificultad del proceso. ¿Cómo concibes estas piezas? Estas piezas, bueno, sobre todo hablan de cuando un cuerpo está preñado, no solo te están devorando desde dentro, sino que todos tus órganos se mueven de su lugar y ya nunca vuelven al lugar donde estuvieron. Y dices que empiezas a trabajar con lo anatómico desde el momento en que estás embarazada. Sí, eso es verdad, que la anatomía en realidad siempre, yo creo que empezó ahí. Me parecía muy interesante hasta... Bueno... Y bueno, y también no solo eso, sino el hecho de ser atravesada. O sea, tu cuerpo es completamente atravesado. Entonces, de eso hablan estas piezas, de cómo todo está en otro lugar y cómo eres devorada y atravesada. Muy bien. Bueno, para acabar, quería concluir con una reflexión final. Para mí la esencia del trabajo de Susana es, por un lado, su gran sensibilidad para desvelar la fuerza expresiva de los procesos y materiales con asociaciones inesperadas de una gran carga evocadora. Por otro lado, ese trabajo de disección para reparar el daño y propiciar un renacimiento.
Lo más valioso de su práctica artística es la invitación a reforzar y dotar al ser humano de las herramientas necesarias para afrontar la vida y sus complejidades, pero no tanto desde una postura complaciente y pasiva, sino conjurando las fuerzas, el poder, la intuición y la sabiduría para ser dueños de ese fuego interior que nos alimenta. En uno de sus preciosos cuentos, Eduardo Galeano decía que la humanidad era como un mar de fueguitos. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Hay algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende. Gracias, Susana, por transmitirnos tu fuego, por crear estas obras con ese aliento vital que nos hace conscientes de la necesidad de cuidar y vigorizar el fuego que nos habita. Muchas gracias.